Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar Paola Clavijo, quien le habla. Soy la especialista comercial de ICC Colombia. ICC Colombia es una empresa que se dedica a la ingeniería, la consultoría y la capacitación. O el día de hoy nos va a estar acompañando y nos va a dar toda la parte de información el ingeniero Milton José López. Él es ingeniero civil y tiene maestría en gerencia empresarial. Además, es especialista en estructuras. Los dejo con el docente. Extendemos un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan, final introductorio al curso de Arquímedes Básico, patrocinado por ICC Colombia. Mi nombre es Milton López y seré el instructor del curso y su anfitrión en la charla del día de hoy. Agradecemos a ustedes el tiempo dispensado para atendernos. Nuestro curso tendrá una corta duración de 4 semanas. Será dictado en forma 100% online y consta, tal como lo dice nuestro contenido programático, de ejercicios, talleres, videos, evaluaciones, material de apoyo y, por supuesto, mucho aprendizaje. Para comenzar, haremos una breve reseña de la empresa CIPE Ingenieros y del programa Arquímedes. Luego haremos una descripción breve de los puntos que abordaremos en nuestras 4 semanas de trabajo y para finalizar haremos un corto ejemplo donde podremos visualizar las bondades del programa Arquímedes. Al final del webinar, con gusto responderé las preguntas que tengan sobre el programa y sus herramientas de trabajo. Comenzaremos entonces. Nuestro curso se desarrolla en 4 semanas de intenso aprendizaje. En la semana inicial del curso abordaremos importantes temas que nos permitirán comprender la metodología de trabajo con Arquímedes. En cuanto al manejo del software, aprenderemos sobre los comandos básicos del programa Arquímedes y enfocaremos nuestro trabajo a la creación de presupuestos en el manejo de partidas y precios para su creación. Aprenderemos, entre otras cosas, qué son las bases de datos, qué son las bases de precios y su relación con los presupuestos. Conoceremos el funcionamiento del generador de precios y también estaremos abordando el tema de la base de precios. Trabajaremos con la base de precios para Colombia. Y así podremos crear nuestros presupuestos debidamente fundamentados en cuanto a contenidos y precios. En la segunda semana del curso abordaremos infinidad de temas relacionados con la elaboración de presupuestos, ajuste de precios y edición de documentos. En nuestra tercera semana de trabajo trabajaremos con la creación y control de certificaciones o evaluaciones, creación automática de diagrama tiempo-actividad o diagramas de Gantt, creación de documentos importantes para la gestión de obras como el documento pliego de condiciones, el manual de uso y mantenimiento, el libro de vida del edificio y otros documentos que son generados casi de forma automática por el programa Arquímedes. En nuestra cuarta semana de trabajo nos ocuparemos de la creación de estudios comparativos de ofertas en la producción, edición e impresión de listados. Además, abordaremos la temática relacionada con la metodología BIM y cómo esta nueva filosofía de trabajo colaborativo está creando una nueva visión en el desarrollo de proyectos sencillos y complejos. Conoceremos los aspectos de la tecnología OpenBIM, la cual permite un flujo de trabajo colaborativo y multidisciplinario que facilita la elaboración de proyectos en forma simultánea y coordinada. En toda esta plataforma de trabajo BIM juega un papel importante el archivo IFC, del cual también haremos mención en nuestra cuarta semana de trabajo. Los archivos IFC permiten que diversas plataformas de software que trabajan con tecnología BIM puedan intercambiar información de trabajo. En resumen, tendremos en estas 4 semanas de curso ejercicios y talleres que pasarán desde los conceptos simples hasta llegar a una complejidad media, con la finalidad de que ustedes, los participantes,
aprendan a crear y gestionar presupuestos, certificaciones y otros importantes documentos que forman parte del libro de vida de una obra o edificio. Iniciaremos la presentación conversando acerca de CIPE Ingenieros. CIPE Ingenieros es una empresa que desarrolla y comercializa software técnico para los profesionales de la arquitectura, ingeniería y de la construcción. CIPE ocupa en el día de hoy una posición importante dentro del sector de los programas que ofrecen la tecnología BIM, ofreciendo una gran variedad de programas que incorporan capacidad de cálculo, fiabilidad, sencillez y rapidez. El software de CIPE abarca tres importantes áreas fundamentales en la elaboración de un proyecto: diseño y análisis estructural. Tenemos los software de CIPE CAD, CIPE 3D, fundaciones, escaleras, muros pantalla, marcos y otros. Para el diseño y cálculo de instalaciones tenemos infraestructuras urbanas, CIPE CAD-MEP, CIPE TERM, CIPE LED y otros. En el área de la gestión de obras y documentación de proyectos tenemos, por supuesto, el programa Arquímedes, el generador de precios, libro de obra, estudio de rehabilitación energética de edificios, control de obra y otros. Como bien sabemos, la normativa contemplada en el software de CIPE incluye normas vigentes y además normas derogadas que siguen siendo utilizadas en otros países distintos al de su origen. Para Arquímedes y en el caso del generador de precios, dependiendo del país donde el licenciatario adquiere la licencia o el que éste elija expresamente, se activará únicamente la base de precios del programa para trabajar en ese país. En nuestro caso, vamos a trabajar con la base de precios para Colombia. Sin embargo, si algún otro participante se encuentra en algún otro país de Latinoamérica, como Chile, Ecuador, Panamá o cualquier otro de ellos, también puede solicitar la base de precios correspondiente a su respectivo país, una vez que adquiere la licencia. Nosotros en el curso trabajaremos con la base de precios para Colombia. En la pantalla de inicio del software es posible apreciar todos los programas y subprogramas que forman la parte de la suite de CIPE Ingenieros. Clasificados por colores, es posible encontrar toda la variedad de programas destinados al cálculo estructural, el diseño de instalaciones y el control de obras. Igualmente, es posible encontrar el apartado de los programas que CIPE Ingeniero desarrolla para trabajar con la tecnología OpenBIM, tales como IFC Builder, el complemento de BIM para Revit, el cual es una herramienta que permite un rápido intercambio de archivos IFC provenientes de la plataforma Revit a BIM y viceversa. El BIM Server Center es un servicio gratuito de CIPE que brinda a sus licenciatarios una solución para guardar, sincronizar y compartir los archivos de sus propios proyectos BIM. El programa Arquímedes es la herramienta de CIPE Ingenieros que nos permite realizar mediciones, presupuestos, certificaciones, pliegos de condiciones, manual de uso y mantenimiento del edificio. A continuación, haremos entonces una introducción sobre los aspectos más importantes del programa. Arquímedes es un programa que permite gestionar el modelo económico de una obra. Arquímedes permite elaborar, como ya dijimos, mediciones, presupuestos, certificaciones y otros documentos de obra mediante el manejo de las bases de datos de la construcción o banco de precios. Arquímedes se puede utilizar en la fase inicial del proyecto, pero también se puede utilizar una vez se ha iniciado la ejecución de las obras, con el fin de llevar un control de los trabajos ejecutados mediante certificaciones o evaluaciones. Arquímedes es la herramienta complementaria de los programas de cálculo de CIPE Ingenieros y en conjunto con el generador de precios, Arquímedes permite obtener de forma automática el presupuesto
la medición, el pliego de condiciones, el manual de uso y mantenimiento, el estudio de gestión de residuos y otros documentos que son importantes para el proyecto u obra a realizar. Además, Arquímedes también permite extraer los datos de los programas de cálculo de estructuras como CIPECAD y CIPE 3D y otros programas de instalaciones para el edificio como MEP, los cuales pertenecen a la suite de CIPE Ingenieros. Arquímedes es, pues, un programa dirigido a todos aquellos profesionales que, por las funciones que desempeñan, requieren efectuar mediciones y presupuestos de un proyecto u obra. Hablaremos a continuación acerca de las bases de datos, que son bancos de precios y presupuestos. Una base de datos es una forma de administrar listas de información. Las bases de datos pueden tener diversos orígenes, como pueden ser un presupuesto, un banco de precios u otro. Las bases de datos que provienen de un presupuesto contienen toda la información necesaria sobre un determinado presupuesto y diversos datos asociados a esa obra específica. La base de datos tipo banco de precios contiene toda la información sobre un conjunto de conceptos e informaciones que pueden ser utilizados en la creación de varios presupuestos de una forma rápida y sencilla. La diferencia entre ambas bases de datos radica en el banco de precios, las unidades de obra no tienen cantidad de medición y en los presupuestos sí la tienen. El banco de precios puede ser realizado por una empresa pública o de carácter privado, con objetivos específicos que pueden ser comerciales o de servicio para la creación de proyectos públicos. Es usual que exista un banco de precios de referencia en cada municipio, alcaldía, gobernación o cualquier ente público para la elaboración de presupuestos y proyectos propios de la entidad. En nuestro curso trabajaremos con bancos de precios y también con bases de datos referidas a presupuestos. Las bases de datos pueden ser convencionales, paramétricas o multiparamétricas. Las bases de datos convencionales poseen una lista definida de conceptos o partidas que pueden ser utilizadas por el usuario. Las bases de datos paramétricas generan un precio unitario descompuesto partiendo de una serie de conceptos con características básicas determinadas. En cambio, las bases de datos multiparamétricas consideran en la creación de precios numerosas variables ajenas a su definición, tales como son la localidad en la que se encuentra la obra, el volumen y superficie de la misma, la tipología y otros aspectos. La estructura de las bases de datos es la que se muestra en el gráfico anexo. Como vemos, los presupuestos y los bancos de precios forman parte de la base de datos. Los bancos de precios pueden ser públicos o privados, pero las bases de datos, todo su contenido puede ser convencional, paramétrico o multiparamétrico. Todo esto lo abordaremos en el desarrollo del curso y trabajaremos con diferentes bases de datos. Cuando trabajamos en Arquímedes, el origen de las bases de datos, como ya dijimos, puede ser un banco de precios o un presupuesto, y puede ser identificada con un icono característico que aparece en su ventana principal. Los bancos de precios poseen todos los conceptos organizados por capítulo. En cada capítulo de un banco de precios, el cual, como ya dijimos, también puede ser un presupuesto, encontramos precios simples de maquinarias, materiales y mano de obra. Y también podemos encontrar precios descompuestos como las partidas y los precios auxiliares. Dependiendo del banco de precios que utilicemos, lo normal es que estos incluyan capítulos por áreas de edificación, urbanización, rehabilitación, obra civil, gestión de residuos, seguridad y salud, control de calidad y otros. Los bancos de precios también pueden contener información de fabricantes, normativas de productos y algunos documentos técnicos para productos y unidades de obra. Dependiendo de la cantidad de información que contengan los bancos de precios, será la complejidad del trabajar con ellos. Pero a medida en que los bancos de precios contienen más información,
nos aportarán mayores beneficios para nuestro presupuesto. Los bancos de precios paramétricos son también bastante comunes y en estos bancos de datos los precios se crean de forma paramétrica, como ya dijimos, partiendo de precios base o precios simples a los que se le puede ir agregando o adicionando otras variables para crear una matriz de precios mucho más compleja. El presupuesto es una base de datos que contiene partidas, cantidades y precios unitarios para cada una de estas partidas. La partida, también conocida como unidad de obra, es la parte más pequeña del presupuesto y sirve para crear y describir todas las partes de una obra en general. Las partidas, como bien sabemos, son cuantificadas en un presupuesto a través de unas cantidades. El conjunto de partidas y cantidades es lo que se conoce como la descripción base del proyecto, y cuando se incorporan precios en cada una de estas partidas, el conjunto pasa a formar lo que denominamos presupuesto de obra. Trabajaremos en nuestro curso desde la parte más simple, que es la partida, sus precios, hasta completar un presupuesto. Para este curso de formación utilizaremos fundamentalmente, como ya lo dijimos, el banco de precios o el banco de datos del generador de precios de CIPE Ingenieros. El generador de precios de CIPE Ingenieros incorpora múltiples datos informativos complementarios que se vinculan a los conceptos y que pueden ser gestionados en Arquímedes para generar numerosa información que permite la creación de presupuestos muy bien definidos y otra importante cantidad de documentos fundamentales para la gestión de obra durante su fase de diseño, construcción y en la vida útil de la misma. El generador de precios también se encuentra ubicado y muy bien identificado en la página de inicio de los programas de CIPE Ingenieros. El generador de precios, como ya dijimos, es el banco de precios de CIPE Ingenieros. A diferencia de otros bancos de precios, el generador de precios de la construcción de CIPE Ingenieros tiene en cuenta numerosas características concretas para cada obra, para generar precios específicos para el proyecto que se está presupuestando. En el ejemplo que haremos al final de nuestra presentación, trabajaremos con el generador de precios de Colombia para que ustedes puedan observar cómo resulta muy fácil generar un presupuesto o resulta bastante sencillo. El generador de precios incluye productos de fabricantes y productos genéricos. Es un banco de datos de precios multiparamétrico que, a diferencia de los bancos de datos convencionales, ofrece múltiples ventajas al momento de crear un presupuesto de obra, ajustándose él mismo a los precios reales del mercado. ¿Por qué? Porque los bancos de datos o el generador de precios, al ser un banco de precios multiparamétricos, agrega una serie de características que nos acercan mucho más al precio real de la obra que vamos a presupuestar. El generador de precios también incluye precios unitarios descompuestos, contempla el cumplimiento de la normativa vigente, utiliza precios adaptados a los sistemas y tecnologías actuales de construcción, contiene pliegos de condiciones técnicas de capítulos y precios unitarios, y contiene un manual de uso y mantenimiento de los precios descompuestos. Cuando seleccionamos el generador de precios desde la página principal de CIPE Ingenieros, podemos seleccionar la base de datos correspondiente al país donde se implantará la obra y el tipo de obra. Incluso dentro del país podemos seleccionar la región o municipio donde estará implantada la misma, y además podemos agregar otra serie de características propias de la obra a presupuestar. A continuación podemos ver la pantalla que nos muestra la base para la selección de los precios por país. Una vez completados los datos iniciales de la obra, el usuario debe elegir los parámetros que más se aproximan a las características de su obra. Cuanto más ajustada a la realidad se haga esta selección,
mayor aproximación tendrán los precios calculados a los precios del mercado. Esta característica representa uno de los principales objetivos del generador de precios, ya que su base es ofrecer al usuario el costo de una partida de obra lo más ajustado posible a su valor real. El generador de precios de la construcción incluye listas de precios descompuestos, información comercial sobre productos y fabricantes y las correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. En esta pantalla o en esta gráfica podemos ver los parámetros que debemos seleccionar y completar para que nuestra base de precios o nuestro presupuesto que hagamos, generado por supuesto de una base de precios, se ajuste a la realidad en mayor medida. En la descomposición de una partida de obra dentro del generador de precios existen también factores constantes y factores variables. Se consideran costos directos, el costo de la mano de obra, el costo de los materiales y, por supuesto, el costo del empleo de equipo y maquinaria, los gastos de personal, los gastos de amortización y conservación del equipo, de la maquinaria y de las instalaciones empleadas en la ejecución de la unidad de obra. El importe de las pérdidas y roturas de materiales ocasionados durante la ejecución y el transporte dentro de la obra se incorpora a los precios finales mediante el incremento del consumo de material definido en el rendimiento. Todos estos componentes de precio son tratados y analizados ampliamente en las partidas del generador de precios de SIP, y en nuestro curso hablaremos ampliamente sobre ello. El generador de precios es actualizado periódicamente por el equipo interdisciplinario que lo creó, de forma que al menos 3 veces al año se publican las actualizaciones realizadas en relación a la normativa vigente, a la incorporación de nuevos productos, equipos y sistemas constructivos. Además, su vinculación directa con los fabricantes mantiene viva la base de precios y aporta las especificaciones técnicas de los productos disponibles en el mercado. Para acceder a las partidas del generador de precios, el usuario deberá hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el capítulo que desea, lo cual resulta muy fácil trabajar en el momento de realizar el presupuesto. Cuando lo hacemos, aparece entonces un segundo nivel correspondiente en su capítulo. Luego, puede ser necesario desplegar otros capítulos pulsando de nuevo con el botón del ratón hasta que aparezcan los otros niveles de las partidas. Existen 4 niveles en el árbol de capítulos del generador de precios: capítulos, subcapítulos, apartados, y al final el último nivel corresponde al de las partidas más simples. A continuación podemos ver las ventanas que se generan cuando trabajamos en el despliegue de los niveles de capítulos, subcapítulos, apartados y partidas que se generan en la pantalla principal del generador de precios de CIPE y ingenieros. Esta es la pantalla que nos muestra los capítulos. Lo podemos ver en el recuadro que está a la izquierda de la pantalla. Si hacemos clic en alguno de los capítulos, se nos abrirá un segundo nivel correspondiente a los subcapítulos. Una vez hacemos clic en el subcapítulo, aparecerá la pantalla de apartados correspondiente al generador de precios. Por último, aparecen los capítulos. Por último, aparecen las partidas. Cada partida contiene una descripción y el análisis correspondiente de precio unitario. También contiene unas especificaciones técnicas y unas especificaciones de seguridad y salud. Cuando se selecciona una partida, ya no se despliega ningún otro nivel, pero en la parte superior de la pantalla aparecen todos los parámetros que definen la partida.
Como ya vimos en la parte inferior de la pantalla, se observa un resumen de la partida seleccionada y la descripción completa, sus criterios de medición y también de descomposición. En este último nivel correspondiente a las partidas y precios descompuestos, también podemos encontrar los conceptos principales utilizados para la definición de los precios unitarios. Una vez que se ha generado el precio, esta partida se puede incorporar al presupuesto de Arquímedes casi de forma automática. Una vez más, les muestro la pantalla correspondiente a las partidas. Como vemos, tenemos el nombre del proyecto, donde se encuentra ubicado o el emplazamiento, el recuadro correspondiente a las partidas. En la parte superior están las características de la partida que hemos seleccionado. A la parte inferior, en el último recuadro, tenemos los componentes del análisis de precio unitario de la partida y también encontramos unas opciones de exportación para el análisis de precios de la partida. Cuando hablamos de la parte inferior, como les dije, podemos ubicar tres botones. Uno corresponde al análisis de precio unitario. El siguiente botón corresponde a las especificaciones técnicas de la partida, las cuales ya se encuentran incluidas dentro de nuestra base de datos, porque nuestra base de datos es multiparamétrica. Y por último, el botón que nos habla de las condiciones de seguridad y salud que deben ser implementadas en la ejecución de la partida. También encontramos dentro de esta ventana correspondiente a la partida las pestañas para la edición e impresión del documento. Como les dije, la información del precio unitario descompuesto también se puede exportar a otros programas de mediciones mediante el formato de intercambio estándar de base de datos de la construcción o exportarlo a formato de hoja de cálculo Excel. Pero veamos ahora cuáles son los comandos básicos del programa Arquímedes. Para acceder al programa Arquímedes desde la página principal de CIPE Ingenieros que vimos anteriormente, se deberá seleccionar, por supuesto, la opción Arquímedes. Una vez hemos seleccionado la opción Arquímedes, se abrirá una pantalla o una ventana de diálogo donde encontramos las opciones de archivo y ayuda. Si hacemos clic en el primer icono de la barra, llamado archivo, podemos gestionar archivos, crear nuevas obras, borrarlas, copiarlas y manejar otras utilidades adicionales. En la ventana gestión de archivos que se presenta, veremos a la izquierda el árbol de carpetas de nuestro computador y a la derecha de la ventana tendremos una lista de los archivos de las bases de datos que tenemos en la carpeta en curso. A continuación vemos la ventana de gestión de archivos. En el recuadro de la izquierda de la pantalla tenemos todos los archivos y al seleccionar la carpeta, en la parte derecha encontraremos todos los presupuestos que hemos elaborado. Si hacemos clic en la opción Nuevo, aparece, o Nueva obra, aparece la ventana que nos permite seleccionar la base de datos que deseamos crear y seleccionar la base de precios que utilizaremos en el presupuesto. Si debemos indicar primariamente si el tipo de base de datos que queremos crear es un presupuesto o es un banco de precios, o si por el contrario queremos trabajar directamente desde una base de precios, desde un banco de precios previamente instalado. En la ventana principal también encontramos otras líneas de comando, como son los comandos gráficos, los comandos principales del programa, el árbol de descomposición de base de datos y algunos comandos para la edición de documentos. En el desarrollo del curso, analizaremos y aprenderemos a utilizar
las opciones o comandos principales del programa Arquímedes. Entre estas opciones encontraremos las pestañas Archivo, Base de Datos, Mostrar, Árbol, Ventana y Ayuda. Estas son las opciones. Como vemos en la pestaña Archivo, cuando hacemos selección sobre la pestaña Archivo, se despliega una ventana con múltiples posibilidades para gestionar nuestro programa. Aparece archivo nuevo, gestión de archivos, abrir base de datos, importar, guardar como, etc. Todos estos comandos los analizaremos y los utilizaremos, por supuesto, en el desarrollo de nuestros talleres. Cuando hacemos clic en la pestaña base de datos, vemos que nos aparece la base de datos del presupuesto que hemos seleccionado. En la pestaña Procesos aparece otro cuadro de diálogo que nos permite seleccionar algunos comandos como eliminar descomposición de partidas, actualizar precios, eliminar eliminar partidas sin edición, modificación de precios, proteger bases de datos, calcular, recalcular, eliminar código, etc. La pestaña Mostrar nos muestra las 6 ventanas principales con las que trabaja el programa, como son la ventana Árbol de Descomposición, la ventana Jerarquía de Capítulos, la ventana Lista de Conceptos, la ventana correspondiente a las mediciones y certificaciones, la ventana de pliego de condiciones del generador de precios y la ventana Seguridad y Salud. Otras opciones de esta pestaña Mostrar está la de configuración, bases de datos usadas, tablas de precios, referencia de conceptos, mediciones realizadas, etc. La pestaña Árbol nos muestra también otra serie de opciones, como son agregar líneas de descomposición, insertar líneas de descomposición para agregar partidas, eliminar líneas de partidas o líneas de descomposición, desplegar ramas, etc. Todas las opciones las abordaremos en el desarrollo de los talleres. Por último, la pestaña Ventana, que nos permite visualizar en pantalla en forma de ventanas todos los comandos que estamos utilizando, todas las pantallas que estamos utilizando. Y por último, la pestaña Ayuda, que es común en todos los programas de CIP Ingeniero, que contiene información importante sobre el manual del usuario, plantillas de listados, novedades del programa y una guía rápida para el uso del programa. Como ya expusimos anteriormente, el presupuesto es una base de datos que contiene partidas, cantidades y precio unitario para cada una de las partidas. En nuestra primera semana de trabajo aprenderemos a crear presupuestos en Arquímedes, bien sea partiendo o no desde una base de datos predeterminada. La creación de un presupuesto en Arquímedes nos llevará a través de diversas ventanas que serán analizadas en profundidad en nuestra fase inicial, con el firme propósito de crear un presupuesto sólido y bien fundamentado con todas las características que nos permitan luego el máximo uso y provecho de todas las herramientas de trabajo, análisis, edición y presentación que brinda el programa Arquímedes. Esta es la ventana que, como ya explicamos anteriormente, al hacer clic en nuevo, nos permite crear una nueva base de datos o un nuevo presupuesto. Luego pasamos a una ventana denominada ventana Árbol de Descomposición, donde se muestran todas las partidas, todas seleccionadas o organizadas en capítulos o subcapítulos. Cuando hacemos clic en seleccionar un banco de precios, por supuesto, debemos seleccionar el país donde queremos o donde va a estar implantada nuestra obra para seleccionar la base de datos correspondiente a ese país. Tenemos la opción de crear bases de datos para una obra nueva, para una obra correspondiente o que sea para una rehabilitación o obras para espacios urbanos.
A continuación aparece una ventana donde debemos completar una serie de detalles o una serie de características propias de la obra que vamos a presupuestar. Inicialmente el emplazamiento donde está ubicada, la superficie de intervención, el tipo de proyecto, su situación, si está entre medianeras, si es en chaflán, si es aislada, el transporte de materiales, la dificultad de la ejecución, el estado de conservación del edificio, distancia al vertedero autorizado para el bote, o de los escombros, o de las excavaciones que se generen en la obra, etc. Número de plantas bajo rasante, o sea, esta ventana nos va a permitir definir muy bien nuestra obra, las características de nuestra obra. Luego, completaremos en la ventana de datos adicionales cuáles son los documentos que queremos generar y cómo queremos o qué cantidad de niveles queremos tener dentro de nuestro presupuesto en cuanto a capítulos y subcapítulos. Por último, llegamos a la ventana donde se pueden observar todos los capítulos y partidas que iremos agregando en nuestro presupuesto. La creación del presupuesto nos conducirá a un trabajo detallado con diversas ventanas de presentación y el manejo que permite el programa Arquímedes. Cada ventana de trabajo, como ya dijimos, presenta diferentes posibilidades para la visualización de la base de datos y el proceso de creación de los documentos que facilitan el trabajo de la gestión de una obra. Cada ventana tiene una función y comandos diferentes que serán analizados mediante el desarrollo de ejemplos. A continuación mostraremos las diferentes ventanas de trabajo en Arquímedes. Esta es la ventana árbol de composición, que es la ventana más común y es la que se utiliza en el momento de realizar los presupuestos. La ventana jerarquía de capítulos es una forma estructurada de visualizar la información de la base de datos y que permite que en una sola pantalla tengamos suficiente información de un determinado concepto, pero de manera ordenada. La ventana jerarquía de capítulos no es una ventana de faena o una ventana de trabajo, pero sí nos permite una representación amplia y ordenada de los datos que se requieren para la elaboración y edición de los diferentes documentos a crear con Arquímedes. Esta es la ventana jerarquía de capítulos. La ventana lista de conceptos está disponible tanto para presupuestos como para banco de precios, y en esta ventana se pueden obtener un listado completo de todos los conceptos que forman parte del presupuesto o de un banco de precios. Conceptos son partidas. Esta es la ventana de conceptos. La ventana, también tenemos otra ventana en Arquímedes, que es la ventana de mediciones y certificaciones, la cual no está disponible para un banco de precios, pero que permite certificaciones y realizar la introducción de certificaciones y mediciones de la obra ejecutada. A continuación, mostramos la ventana mediciones y certificaciones. Como vemos, tenemos en ella varias partes, tenemos los capítulos, por supuesto la partida de la que haremos la certificación, el detalle de la medición y el detalle de la certificación, la cual iremos ingresando a través de las tablas de medición. La ventana o vista pliego de condiciones del generador de precios permite la edición del pliego de condiciones que se obtiene del generador de precios y que también es un documento importante para la obra. Por último, la ventana seguridad y salud, que nos muestra una gráfica o una recopilación de todas las normas de seguridad y salud para la partida a la que estamos refiriendo. Esta es la ventana seguridad y salud.
La ventana principal del programa Arquímedes también presenta un cintillo o barra de comandos gráficos compuesto en su totalidad por 18 comandos gráficos que representan todo el conjunto de posibilidades para el manejo y edición de los documentos que se generan con el programa. La operatividad de cada comando será analizada en el desarrollo del curso. A continuación podemos ver los gráficos de la ventana principal. Como vemos, son 18 comandos, los cuales abordaremos ampliamente en nuestros talleres para la elaboración de los mismos. El primer botón permite crear una nueva base de datos, el segundo botón permite abrir o crear, copiar, borrar, comprimir y descomprimir bases de datos. El siguiente botón permite abrir una base de datos remota, deshacer y deshacer, guardar cambios en la base de datos, imprimir bases de datos actuales, el nombre de nuestro presupuesto, la ventana o vista árbol de descomposición, la ventana de jerarquía, la ventana lista de conceptos, en fin, todos los comandos los analizaremos ampliamente en el desarrollo de nuestros ejercicios de trabajo. Regresando a nuestra tarea principal de elaborar un presupuesto en Arquímedes, analizaremos en detalle los conceptos de presupuesto, capítulos, partidas y precios. Como bien sabemos, elaborar un presupuesto consiste en definir y contabilizar los elementos que forman parte de una actividad mayor. Estos elementos dentro de un presupuesto también pueden ser llamados conceptos. Un presupuesto es, pues, una agrupación de conceptos organizados en un sistema de descomposiciones que establecen relaciones entre cada concepto y sus conceptos inferiores. Un concepto está identificado por un código dentro de Arquímedes y a ese código o concepto se le puede asignar información que luego permanece ligado al mismo concepto como el precio y la unidad de medida, un texto descriptivo, la información técnica, etc. Estos datos son únicos para cada concepto. El presupuesto está formado por una relación de unidades de obra pertenecientes a distintos capítulos. Una partida es la cantidad que interviene en una unidad de obra y un capítulo es una agrupación de partidas. En un presupuesto, las unidades de obra, partidas y los capítulos se ordenan en una secuencia parecida a la que se seguirá en la ejecución de la obra. Veremos también que un concepto se puede componer en diferentes partes o conceptos más simples que lo conforman junto con las cantidades que intervienen. Así, el concepto asociado al nombre fichero del presupuesto se le llamará concepto raíz. Esta es la organización que Arquímedes presenta para la organización del presupuesto. Hablaremos también sobre los capítulos, los cuales son grupos analógicos de partidas, como ya mencionamos anteriormente, y hablaremos o abordaremos la tarea de crear capítulos, subcapítulos, que estarán contenidos en los presupuestos. Los precios en Arquímedes pueden ser básicos o descompuestos. El precio descompuesto contiene un precio o valor y otras informaciones asociadas. El precio básico es un componente que forma parte de la descomposición de un precio descompuesto en un banco de precios o un presupuesto. Una vez introducidos y configurados todos los parámetros necesarios para la creación del presupuesto, el programa muestra la ventana de trabajo llamada árbol de descomposición que vimos anteriormente. Cuando se ha creado un nuevo presupuesto, la pantalla que se muestra es la de árbol de descomposición y en esta ventana el usuario debe iniciar la creación de códigos, capítulos, subcapítulos y partidas que conforman el nuevo presupuesto. Hablaremos también sobre la creación de códigos y crearemos nuevos códigos y partidas. Como vemos, el código es una sucesión de dígitos en Arquímedes
de dígitos alfanuméricos que identifican de una forma única a un concepto. En la creación de un concepto para una base de datos, primero se debe crear el código y luego el detalle del concepto. Todo este proceso lo abordaremos en el desarrollo de nuestro ejercicio. Estas son las ventanas que nos permiten dentro del programa crear capítulos y subcapítulos. En Arquímedes se pueden crear diferentes tipos de partidas. Entre las partidas que se pueden crear tenemos partidas derivadas de una base de datos, partidas derivadas del generador de precios de Cipri Ingenieros, partidas derivadas de otros presupuestos, partidas derivadas de un banco de precios convencional, partidas alzadas y partidas con precio unitario o precio descompuesto. En nuestro taller número 1, elaboremos un presupuesto que contenga 4 capítulos, 2 subcapítulos y otras partidas, para lo cual deberemos configurar las opciones iniciales del programa y utilizar partidas de descomposición y partidas alzadas. Como ya hablamos en nuestra segunda semana de trabajo, hablaremos de mediciones y ajustes de mediciones. Configuraremos algunos datos como conceptos, capítulos de partida, realizaremos ajustes de presupuestos por precios, ajuste de presupuestos por capítulos, ajuste de presupuestos por mediciones, edición de documentos, y tendremos un taller número 2 basado en el control de presupuestos. Como vemos, introducir una cantidad o una medición de manera convencional en Arquímedes es de vital importancia. Las cantidades o mediciones de las partidas son las que generan el valor o costo de la obra presupuestada. Esta es la ventana correspondiente a las mediciones y certificaciones. Las mediciones y certificaciones permiten definir la cantidad que interviene en el presupuesto de una partida determinada, y para certificar esa cantidad podemos utilizar tablas de mediciones. En el desarrollo de nuestro taller aprenderemos a crear estas tablas de mediciones casi que directamente. Las tablas de medición están compuestas por columnas que nos sirven para realizar la medición con unidades de largo, ancho y alto. Todos los títulos de las columnas son editables para que luego pueda ser más comprensible los documentos que emitimos. Y por supuesto hablaremos de todas las barras y comandos que tenemos para realizar estas mediciones y estos ajustes. Importante será en nuestra segunda semana de trabajo la medición sobre los planos. El programa Arquímedes es capaz de leer directamente los ficheros de AutoCAD y otros programas de CAD con formatos de intercambio estándar de XF o de WG. Para realizar esta operación es conveniente que el dibujo esté a escala 1:1, y también es recomendable limpiar el dibujo de elementos innecesarios para la medición, tales como sombreados o objetos irrelevantes. La medición automática de planos se realiza sobre ficheros de XF y de WG, sin necesidad de que se introduzcan numéricamente otros valores de la medición. Para realizar la medición utilizando esta modalidad, debemos disponer en nuestra licencia de los permisos para utilizar el módulo de medición automática de planos y enlaces con los programas CAD. Como ya mencioné anteriormente, en el desarrollo de nuestro curso tendremos la oportunidad de hacer mediciones de los archivos CAD. Como ven, pues todas estas actividades estaremos desarrollándolas en nuestra semana número 2, y para adelantarnos un poquito, iremos directamente a nuestra semana número 3. Estando dentro de nuestra semana número 3, ya
trabajaremos con las certificaciones de obra, aplicaremos la revisión de estas certificaciones y también sus modificaciones. Trabajaremos con certificaciones cerradas y realizaremos correcciones en las certificaciones que realicemos para comprender cuál es la metodología de trabajo del programa. El usuario puede modificar o editar el detalle de una medición de certificación durante la sesión de trabajo. Una vez que el usuario abandona la sesión de trabajo, la certificación queda cerrada y no se pueden realizar otras modificaciones, al menos que apliquemos los comandos necesarios para poder abrirlas nuevamente. Todos estos controles acerca de las certificaciones de obra los haremos en nuestra semana de trabajo número 3. También hablaremos en nuestra semana número 3 acerca de las partidas o de la creación de los diagramas de Gantt, o lo que llamamos diagramas de tiempo-actividad, que también son posibles generarlos dentro del programa. La planificación de una obra en el tiempo es fundamental para poderla llevar a cabo en la fecha prevista. Arquímedes permite generar varios diagramas de Gantt a partir de la organización de capítulos, subcapítulos y partidas de un presupuesto. Como vemos, en la ventana siguiente, los diagramas de Gantt, también definidos por partidas, actividades y fechas. Todo esto es editable. Por supuesto, el diagrama de Gantt tiene una barra de herramientas con una serie de comandos, los cuales también abordaremos en el desarrollo de nuestros ejercicios o talleres. Por último, entonces, trabajaremos con documentos como el plan de pagos, el plan de inversión mensual, pagos de contratistas, manual de uso y mantenimiento de obra, y en nuestro taller número 3, o correspondiente a la semana número 3, elaboraremos la certificación de obra. Para la semana número 4, como ya hemos conversado, hablaremos ampliamente acerca de la filosofía de trabajo BIM, los archivos IFC y la relación que existe entre Arquímedes y otro programa importante como es el Revit, aunque no haremos mediciones directamente, pero sí abordaremos cómo es la filosofía de trabajo con el Revit. A continuación, haremos una demostración en el programa acerca de cómo sería el proceso o el procedimiento para la creación de un presupuesto. Esta es nuestra ventana de inicio, archivo, nuevo. El programa nos pregunta si queremos un presupuesto, un banco de precios. En este caso crearemos un presupuesto. Aceptamos. Colocaremos el nombre de nuestro presupuesto. Webinar 2, colocaremos. Tenemos la posibilidad de ubicarlo dentro de una carpeta predeterminada dentro de nuestro escritorio. Debemos seleccionar el país donde estará implantada nuestra obra, en este caso Colombia. Debemos indicarle al programa si es una obra nueva, si es una obra de rehabilitación o correspondiente a espacios urbanos. Luego, el tipo de proyecto, en este caso dejaremos la opción de promoción privada seleccionado. Luego, tenemos la posibilidad de configurar la cantidad de decimales con la que trabajaremos en nuestro presupuesto, los porcentajes de costos indirectos, gastos generales y monto del IVA.
y otros costos asociados al presupuesto, la forma de inserción, si queremos trabajar con 1, 2 o 3 niveles para inserción de capítulos, partidas de composición, datos de antefirma, como localidad y la fecha del proyecto, título del firmante, etc. Una vez hemos completado estos datos, aceptamos y el programa nos pregunta si nos pregunta acerca de qué tipo de vivienda queremos presupuestar. En este caso vamos a realizar una vivienda unifamiliar aislada. Le decimos aceptar el programa. A continuación, el programa nos pregunta en qué parte queremos ubicar nuestra obra o en qué parte estará ubicada. En este caso estamos trabajando con la de España. Vamos a tratar de regresar a la parte de selección para seleccionar nuevamente Colombia. Colocaremos el nombre de nuestro archivo. Una vez hemos seleccionado el archivo donde lo vamos a guardar, ubicamos en la región donde estará ubicada la obra, colocaremos Antioquia en este caso. Luego la superficie de intervención, en este caso colocaremos 500 metros cuadrados, 300 para una superficie de planta, si es unifamiliar, si está ubicada entre medianeras, el tipo de mercado, la dificultad de acceso, podemos colocar que sin dificultad, almacenamiento de espacio reducido, en fin, todas las características de la obra. Distancia al vertedero. Una vez que hemos completado todos estos datos, número de plantas sobre rasante, colocaremos 1, número de plantas sobre rasante, colocaremos 0, aceptamos, luego el programa nos pregunta una serie de datos adicionales, dejaremos 2 niveles para los capítulos, aceptamos, y como vemos, el presupuesto ha sido creado. En cada una de estas partidas tenemos la opción de ingresar un nuevo concepto, bien sea utilizando un generador de precios o bien sea una partida con descomposición o una partida alzada. En este caso crearíamos un concepto cualquiera como SC01, unidad, colocaríamos unidad, resumen, por decir algo, demolición de estructura, aceptamos, y como vemos ya lo ingresamos directamente en nuestro presupuesto. Cuando queremos colocar la cantidad, tenemos la posibilidad de realizar, como ya les dije, en el detalle de la medición, crear la tabla para incorporar nuestra medición, o podemos ingresar, en este caso, la cantidad directamente sobre el presupuesto. El costo, igualmente, podemos crear este costo directamente con un precio que tengamos, o podemos hacer un precio desglosado, como les expliqué anteriormente en nuestro detalle del programa. Todo esto, por supuesto, lo haremos en nuestros talleres y aprenderemos cómo incorporarlo nuevamente a nuestro presupuesto.
Pues como ven, es muy fácil crear un presupuesto mediante otras ventanas, por ejemplo, mostrar jerarquía de capítulos, mostrar lista de conceptos si tenemos algunos conceptos, mostrar las mediciones y las certificaciones de una determinada partida cuando ya entramos a la etapa de certificaciones, mostrar el pliego de condiciones si es necesario, de fácil importación, de fácil exportación. A Excel también podemos imprimirlos de acuerdo a listados previamente seleccionados o previamente creados, o un listado directamente seleccionado de la lista principal. Podemos eliminar descomposiciones de partidas, en fin, como vemos, es muy amplia la posibilidad en la creación de los presupuestos. Tenemos múltiples posibilidades para trabajar con las partidas. Bueno, creo que ha sido bastante extenso la parte de la explicación. Los invito entonces pues a inscribirse en este curso patrocinado por ICC Colombia, que daremos inicio el próximo 24 de septiembre. Los esperamos para acompañarlos en esta fase importante del aprendizaje. Y a continuación, pues con gusto damos inicio al ciclo de preguntas. Vamos a Ana Torrado, le da las buenas noches. Carlos Saavedra me pregunta, el generador de precios, existe un parámetro que dice situación. ¿Ese parámetro a qué se refiere? Nos genera confusión en ese aspecto, porque la situación es con respecto a qué, a la edificación, el terreno. ¿Puede explicarnos, por favor? Ok, esta situación se refiere a la ubicación de la obra con respecto a las otras edificaciones que se encuentran en su alrededor. Si es una obra medianera, si es una obra lateral, si es una obra de esquina, etc. Luis Francisco Munevar Barrera me pregunta, ¿en qué link podría volver a este curso que ha sido muy bueno y quisiera aprovecharlo más viendo e intercambiando con el programa? Bueno, en la plataforma, la página de ICC Colombia, encontrarán ustedes toda la información detallada de los temas que tocaremos en el curso. Como ven, son bastante amplios, pero podemos, ahí lo pueden ver y los abarcaremos prácticamente de todos, porque cuando hagamos los ejercicios, pues tendremos que tocar todos esos temas. Sin embargo, pues en esa página te dan toda la información del curso. Es un link que está abierto las 24 horas. El curso tiene una parte que es de videos, otra parte que es de apoyo escrito, al cual tienes acceso, como yo te dije, las 24 horas, y que al final pues también completarás con los talleres. De todas maneras, en ICC pueden darte respuesta un poco más completa acerca de eso. Gustavo López me pregunta, por favor, ¿me puede informar el costo del curso y si tiene memoria? Por supuesto, tiene memoria. El costo del curso, como te dije, puedes comunicarte con ICC Colombia y con gusto ellos te darán toda la información correspondiente. William Pineda me pregunta específicamente a qué se refiere con certificación. Certificación es una evaluación. Como bien sabemos, podemos hacer un presupuesto para una obra, luego que se adjudica la obra, esta certificación, o mejor dicho, este presupuesto, se comienza a ejecutar, la obra se ejecuta, debemos generar unas facturas o debemos generar unas evaluaciones o certificaciones, y estas certificaciones pues, van en base a una medición que se hace directamente a la obra, están relacionadas con unos precios que son los precios del presupuesto. Estos
precios pueden ser modificados, también trabajaremos con precios modificados. Con esas cantidades pueden ser o pueden no ser las que inicialmente estaban presupuestadas. Hay otra modalidad de contratos que se refiere a presupuestos o avances por porcentajes. También trabajaremos con certificaciones o con evaluaciones que se refieren a este tipo de presupuestos de avances por porcentaje. En fin, una certificación es una evaluación. Fabio Rincón me pregunta, buenas noches, para crear análisis de precios unitarios en Colombia hay un modelo general que es una parte correspondiente a herramientas y equipos, materiales y transporte y mano de obra. El programa los crea en un formato como este. Sí, los formatos son editables y pues el formato universal casi que es el mismo. Todos los precios, si son precios descompuestos, pues están basados en este tipo de conceptos: equipos, materiales, transporte y mano de obra. Si hay alguna condición adicional o algún concepto adicional, pues también, como les dije, es editable el documento, así que podemos agregar cualquier otra especificación. Son los vistos buenos de la interventoria. Sí, son los vistos buenos que te da la certificación o el mandante, en este caso. Carlos Saavedra, en el generador de precios existe un parámetro que dice situación. Ese parámetro que realmente se refiere, ya esto lo respondí. Veamos alguna otra pregunta. Fabio Rincón, ¿se puede crear cualquier tipo de presupuesto o es solo para vivienda? Puedes crear cualquier tipo de presupuesto. Cualquier tipo de presupuesto, edificación, e inclusive puedes crear uno como el que creamos rápidamente en el ejercicio, que se basa en una obra de 2 niveles o una vivienda unifamiliar de 2 niveles, pero puedes crear un presupuesto que no esté basado en nada, donde tú mismo ingreses las partidas que tú encuentres en tu obra, aunque sean pertinentes a tu obra. Estas partidas las puedes tomar directamente de la base de precios para Colombia o para el sitio donde desees ubicar la obra, y también puedes crear tu presupuesto construyendo tus propias partidas.